Bueno, gente, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un tema que es la ciudadanía. Como vieron en las clases anteriores, estuvimos hablando de la forma de gobierno. La clase anterior particularmente estuvimos hablando de lo que es la república, que dijimos que era este gobierno de todos, que era un gobierno del pueblo, que el pueblo cedía su poder a sus gobernantes para que lo gobiernen, pero a su vez también participaban de este gobierno, ya sea directa o indirectamente, dependiendo del tipo de democracia que exista en ese determinado estado. Y bueno, hoy vamos a hablar de la ciudadanía, que tiene que ver mucho con lo que es la participación del ciudadano en la vida política y también tiene que ver con sus derechos, tanto como con sus derechos como con sus obligaciones. Nosotros sabemos que muchas veces tenemos muchas definiciones de ciudadanía, es una palabra que como todas las que venimos trabajando en la materia se repite y la escuchamos tanto en noticieros, en diarios, que defendamos la ciudadanía. Muchas veces nosotros en el colegio con nuestros hijos, bueno, los que tienen hijos, ven qué es esta materia, qué es construcción de la ciudadanía, trabajo de ciudadanía, política de ciudadanía, es como que está en todos lados, pero nunca terminan de definir qué es. Vamos a empezar primero para desmentir un mito que todos tenemos en la cabeza, que es considerar ciudadanía como nacionalidad. Muchas veces cuando hablamos pensamos en la ciudadanía española, la ciudadanía italiana, que una persona quiere tener una determinada ciudadanía. Pero ahí está mal utilizado el término, porque ahí tendríamos que estar hablando de lo que es nacionalidad. De entrada, son dos cosas distintas. La nacionalidad es un vínculo legal que va a tener la persona en relación a pertenecer a un determinado estado. Y como dijimos anteriormente, un estado está definido por un territorio y por un sistema político y un sistema legal. Bueno, entre ese sistema legal y sistema político se establece un vínculo con esa persona, entonces va a tener una nacionalidad, dependiendo de que si tiene una determinada nacionalidad u otra, va a tener derechos y obligaciones que van a devenir de las legislaciones vigentes de ese determinado estado. Por ejemplo, yo soy argentino, pero tengo también la nacionalidad plena italiana. Bueno, voy a tener determinados derechos y determinadas obligaciones tanto para con el Estado argentino y con el Estado italiano en este caso. Por eso decimos que está vinculada a lo que es el derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está escrito, el derecho que se cumple actualmente. Ese derecho que vemos cuando abrimos un código civil, un código penal, ese es el derecho positivo, el que está vigente y el que está escrito y se debe de cumplir. En cambio, la ciudadanía es en un sentido más amplio, tiene que ver con más cosas, tiene que ver con una serie de valores, no tanto con una serie de derechos escritos, de normas escritas. Tiene que ver si bien con estas normas escritas, pero tiene que ver que estas normas defiendan una ideología que haya detrás, y no ideología como algo de partido político, sino como una figura que todas las personas, por ser, el simple hecho de ser y de nacer en determinados países, tenemos derechos y obligaciones. Tiene que ver con esto, con el derecho natural, con estas cosas que nosotros tenemos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser. Por eso decimos que es de derecho natural. La ciudadanía es mucho más amplia. Tiene que ver con una serie de derechos que no se nos pueden privar nunca, independientemente de que seamos de un determinado país o de otro. Esto es así desde la concepción del ciudadano, desde la modernidad, desde el siglo XVII, desde cuando empezamos a pensar al hombre como hombre en sí, hombre en sentido general obviamente, al hombre como hombre en sí. Y después tengo un caso que, por ejemplo, de donde existe ciudadanía pero no existe nacionalidad, que son los famosos apátridas, que son esta gente que no tiene nacionalidad, o sea, no se reconoce y no los reconocen desde ningún tipo de estado. No sé si vieron la película de Tom Hanks, que él vive en un aeropuerto. Bueno, él es una apátrida ahí en ese caso. Está más allá de lo que son las leyes de los países porque a él no lo reconoce nadie, digamos. Pero no por eso se le quita los derechos básicos que debe de tener que defienden su ciudadanía. Ahora vamos a tratar de definir qué es la ciudadanía. Como dijimos, puede tener varias concepciones según qué aspectos se quiera tener en cuenta.
como todo lo que es en la ciencia política. Tenemos en un primer aspecto la ciudadanía, si la consideramos de manera individual, tiene que ver con las acciones y la conciencia que va a tener cada persona en su individualidad. O sea, cada persona puede llegar a ejercer derechos y cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, cuando alguien se presenta ante la justicia porque fue discriminado en su derecho a tener un empleo, o cuando cumple la obligación de pagar los impuestos o lo que sea, estamos hablando del plano individual, siempre centrándonos en el individuo, tenemos ciudadanía en ese sentido. Si pensamos en la ciudadanía en colectiva, va a estar vinculada con el ejercicio de la ciudadanía o la redundancia, pero por parte de grupos, por organizaciones, instituciones, por ejemplo, lo que son la participación de personas en partidos políticos, en sindicatos, en una ONG, en asambleas barriales, en una sociedad de fomento, etc. Ahí estamos hablando de ciudadanía colectiva. Después hablamos de ciudadanía normativa, no porque tenga que ver con norma, sino porque se pone en juego ya lo que son el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones, pero que surjan a partir de leyes, o sea, de la Constitución, de la norma. O sea, es el cumplir las reglas de juego que va a poner cada Estado. Y después tenemos la última, que para mí es la más rica, la ciudadanía como debería de comprenderse siempre, que es la ciudadanía sustantiva. Esto tiene que ver cuando se defienden los derechos y cuando estos se hacen efectivos mediante la participación activa y la acción directa de las personas. O sea, en esta concepción de ciudadanía no aceptamos simplemente lo establecido, lo que dice la norma, sino que esta concepción nos permite reformularlas, cambiarlas y mejorarlas. Tiene que ver mucho más con lo que es el derecho positivo, el derecho establecido, y logra el reconocimiento de nuevos derechos. O sea, cuando hablamos de ciudadanía sustantiva, significa que además de referirse a la ciudadanía activa basada en la responsabilidad del individuo y en los modos de promover la organización y la participación de colectivos, sino que tiene que ver más con el fin de lograr una sociedad más justa, más democrática. Si bien todas están relacionadas con lo que es la acción del individuo, o sea, el individuo como ser solo, como parte de un colectivo, como miembro de una sociedad y acatando sus normas, la sustantiva tiene que ver con el hecho de ir un paso más, de romper, con adquirir nuevos derechos. Estas, en cambio, mueren en el hecho de participar y de acatar la norma tal y como está. Está bien, ampliamos nuestros derechos, participamos, ejercemos nuestros derechos, pero esta nos permite ampliarlos. Ahora vamos a ver cómo surge esto de lo que es la ciudadanía, su construcción histórica, porque si nos ponemos a pensar, no siempre existió la ciudadanía como tal. Esto fue variando con el paso del tiempo. Pensemos que antes, en la Edad Media, las personas eran súbditos de, o en muchos casos eran esclavos, no tenían derechos, o sea, vivían para trabajar la tierra y a cambio de eso les daban lo mínimo indispensable para comer y que se mantengan vivos. O si nos vamos un poco más atrás, directamente había gente que tenía derechos porque eran los ciudadanos como en Roma, y después gente que era esclava, que directamente no tenía ningún tipo de derecho. Thomas Marshall es un inglés que va a empezar a hablar de lo que es la ciudadanía, es un exponente. Él, como característica central de la construcción histórica de la ciudadanía, va a estar el eje puesto en el Estado. El Estado siempre tiene que estar presente, entonces hablamos de que si el Estado siempre tiene que estar presente, decimos que existe ciudadanía recién a partir de la existencia del Estado. El Estado moderno, como lo conocemos nosotros, sabemos que es del siglo XVII aproximadamente en adelante. Anteriormente a eso no existía ciudadanía tal como lo vamos a analizar en esta clase, sino que vamos a hablar de otro tipo de concepciones de ciudadanía. Él la va a dividir en diferentes etapas o generaciones. La primera va a tener que ver con la aparición de los derechos civiles. O sea, ya estamos partiendo de que la ciudadanía es un concepto que está vinculado a los derechos. No existe ciudadanía si no existen derechos. Los derechos civiles son aquellos que son los necesarios para ejercer la libertad, o sea, el derecho a trabajar, el derecho a transitar libremente, son todos los que en nuestra Constitución van a estar expresos en el artículo 14.
derecho a comerciar, derecho a moverme, derecho a casarme, derecho a que se respeten mis libertades, básicamente. Después pasamos a una segunda generación que ya tiene que ver con la ampliación de los derechos a derechos políticos, o sea, que se nos permita participar, que se nos permita elegir a nuestros gobernantes, que se nos permita a nosotros postularnos para ser nuestros gobernantes en este caso, eh, derecho a votar, derecho a que los representantes y nuestros gobernantes puedan llegar a dar una serie de explicaciones ante el pueblo si el pueblo así lo requiere. Después pasamos a los derechos y a la tercera generación, que tiene que ver ya con los derechos sociales. ¿Qué es esto? Son los derechos comunes a todos, que el Estado, por el simple hecho de ser Estado, nos tiene que garantizar. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a que tengamos luminaria en nuestra calle, que se nos urbanice. O sea, son todas estas cosas que el Estado nos tiene que garantizar por el simple hecho de que nosotros somos sus ciudadanos. El Estado tiene que garantizar, por ejemplo, el derecho de que nosotros nos podamos manifestar, también tiene que ver mucho con los derechos políticos, pero a la vez también es un derecho social. O sea, todos estos están relacionados y como característica común tienen de que en todos estos el Estado de una u otra manera es el que los tiene que garantizar. O sea, si no existe un Estado, no podemos tener derechos civiles, no podemos tener derechos políticos y no podemos llegar a tener los derechos sociales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la crítica que se le hace a Marshall con esta definición que pone el eje en que el Estado o alguien, en este caso va a ser el Estado, nos tenga que garantizar estas cosas, estos derechos? Se va a decir que con el pasar del tiempo todo esto se puede llegar a comprender en un clientelismo. O sea, de que si existe una persona o el gobernante de turno nos garantiza todo esto, sí, está bien, te garantiza que uno tenga derechos políticos, que uno tenga derechos civiles y que uno tenga derechos sociales. ¿Eso va a querer decir de que nosotros somos ciudadanos plenos? No, porque lo único que está haciendo es darnos, y capaz que no nos deja participar. ¿Se acuerdan de que nosotros acá habíamos hablado de una ciudadanía sustantiva que tenía que ver con el cambiar, con el hecho de avanzar, de pelear por los derechos? Bueno, esta construcción histórica que hace Marshall y cómo considera la ciudadanía deja fuera a la sustantividad de la ciudadanía, porque solamente el Estado se convierte, nosotros nos convertimos en clientes del Estado, le damos para que él nos dé de nuevo, que nos dé, bueno, en derechos, en luminaria, en asfalto, en lo que sea. Esa es la crítica principal que se le va a hacer a Marshall en, en su definición de ciudadanía. También tenemos que hablar de que para Marshall, en su definición, todos estos derechos van a estar cumplidos plenamente, pero si vamos a la realidad, va a existir una preeminencia de algunos derechos por sobre otros. O sea, dependiendo de qué sociedad es la que analicemos. Si bien todos los derechos están enlazados, no todos se cumplen con la misma cantidad, con la misma eficacia, con la misma eficiencia. Ahora, también pensemos, ¿existen desigualdades? Si nos ponemos a pensar en nosotros como ciudadanos, pensemos en el país Argentina o en nuestra comunidad. ¿Todos llegamos a tener los mismos derechos? Si dijimos que ciudadanía está vinculada con los derechos. ¿Todos tenemos los mismos derechos? ¿Todos los cumplimos y los ejercemos de la misma manera? ¿Todos accedemos a lo mismo? Ahí ya estamos hablando de que existe una desigualdad. Y si existe una desigualdad, ¿todos llegamos a ejercer la ciudadanía? ¿Todos somos ciudadanos? ¿O existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda? Ese es otro análisis que se hace dentro de lo que es la ciudadanía. También podemos considerar que todos somos ciudadanos porque pertenecemos a un mismo país. Listo, todos pertenecemos al mismo país, todos somos argentinos. Pero eso nos hace que nosotros ejerzamos nuestra ciudadanía de manera plena. ¿Podemos llegar a hacerlo? Eso se los planteo a ustedes como para que lo vayan pensando. A partir de todo esto, de esta discusión que se da,
hay autores que empiezan a hablar de lo que es una ciudadanía asistida, emancipada o de baja intensidad. ¿Esto qué pasa? Cuando existen situaciones, cuando hay desigualdades sociales, y estas desigualdades sociales son vistas como un problema que hay que resolver, pero sin modificar lo que vendría a ser la balanza tributaria, o pensemos en una bolsa con dinero que es parte del Estado. ¿Qué va a hacer? Estas políticas van a asistir, por eso se dice que es asistida, se dan políticas para asistir a esta gente, pero ¿con qué finalidad? ¿Con la finalidad de que mejoren? No, es con la finalidad de que no protesten, de que no haya descontento social. Entonces se dice que el Estado en este caso está asistiendo, que en vez de garantizar derechos para que se cumplan sus derechos políticos, sus derechos sociales, sus derechos civiles, lo que hace es tapar huecos. Entonces estamos diciendo que el Estado asistimos, no genera una real distribución de la riqueza o una modificación de su sistema para incluir a esta gente, sino que bueno, le damos las migajas y los dejamos ahí mientras estén tranquilos. Esto si hablamos de ciudadanía asistida. En cambio, si hablamos de ciudadanía emancipana, se supone que existan políticas sociales que sean inclusivas, que sean redistributivas de la riqueza, y entonces generamos las condiciones necesarias para aquellos que fueron menos beneficiados en la distribución previa, digamos, de bienes sociales, económicos, culturales, puedan llegar a incorporarse al otro sector de la sociedad. Tiene que ver más con buscar una igualdad profunda que se mantenga en el tiempo y no solamente con tapar baches o pasar el mal momento. Así que estos son los temas que vamos a trabajar hoy. Para hacer un breve repaso de lo que hablamos, dijimos ciudadanía, que tiene varias definiciones, que ciudadanía no tiene que ver con la nacionalidad va por un lado y la ciudadanía va por otro, y después que tenemos diferentes concepciones dependiendo del tipo de foco que hagamos sobre la ciudadanía. Dijimos que todas tienen que ver con la acción, solo que algunas con una acción más profunda y las otras con una acción de cumplir la norma. Después dijimos que la ciudadanía se construye históricamente, que está relacionada con el Estado y que ciudadanía y derechos son dos conceptos que van de la mano. No podemos hablar de la existencia de ciudadanía sin la existencia de derechos. Y a su vez, a partir de esto, decimos que ¿qué pasa cuando no todos los ciudadanos de un mismo país pueden llegar a acceder a la ciudadanía de manera plena o de manera plena o ejercerla con todos sus derechos o adquieren una serie de derechos y otros no? Ahí estamos hablando de que existen ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda o simplemente una desigualdad en lo que es la ciudadanía. Y referido a las acciones que va a tomar el Estado para tratar de que esta ciudadanía se iguale, tenemos las acciones que tienen que ver para formar una ciudadanía asistida y las acciones tendientes a generar una ciudadanía plena. Así que bueno, los dejo con la actividad que se las voy a estar mandando por PDF y nos estamos viendo en la próxima clase.